Ciudad de Chivilcoy, hace un tiempo comenzó a desarrollarse una investigación, un trabajo vinculado a la celiaquía, haciéndose una tarea, digamos, en lo que se refiere a investigación, relevamiento, a ver cómo venía la ciudad con respecto, sí, justamente a esta enfermedad, a esta patología. Un relevamiento realizado por diversos profesionales, con resultados que se habían empezado a dar a conocer, con encuentros que se venían realizando, ¿sí? Encuentros que se venían realizando durante 15 días, un mes, recuerdo de haber ido varias veces, ¿sí? Al SIC del Barrio Sur a buscar justamente estos resultados, estos encuentros, estas charlas que se llevaban a cabo. ¿Cuál es, sí, la realidad, la actualidad de esta investigación? Se lo vamos a preguntar a Mauricio De Marci, que justamente es investigador del CONICET y además docente universitario. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, gracias por conectarte aquí con Radio del Centro. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, gracias por conectarte este ratito con nosotros en esta mañana del viernes 20 de junio, mañana feriada. Pero queríamos preguntarte, consultarte acerca de esta investigación que en su momento se comenzó a llevar a cabo acá en Chivilcoy con distintos relevamientos, con encuestas. ¿Cuál es hoy la realidad, la actualidad, Mauricio? ¿Se pudo avanzar, no se pudo avanzar? ¿Hasta dónde se llegó? Bueno, sí, hemos avanzado un montón. No, no fue fácil, son muchos años. Y bueno, viste, los vaivenes que a veces tenemos en la ciencia, la falta de financiamiento, siempre son escollos que hay que vencer un poco. Pero bueno, nosotros hacia fin del año pasado publicamos un artículo en una revista internacional de las mejores del área eh, con parte de los resultados que hemos obtenido durante estos años, ¿no? O sea, los relevamientos que hicimos, hicimos un análisis comparativo de diferentes grupos de los voluntarios que participaron, o sea, separándolos en quienes eran celíacos, quienes no, y algunas características que encontrábamos en la población en general. A ver, te puedo tirar Sí, un par de conclusiones del trabajo para no andar en detalles, pero una de las cosas que observamos, que era de esperar, es que el porcentaje de personas con enfermedad celíaca diagnosticada, ¿no? Porque fue a la consulta médica, porque hizo la biopsia intestinal, bueno, hizo todos los pasos que los especialistas le indican a los pacientes para hacer el diagnóstico. O sea, diagnosticado de esa forma, tenemos un porcentaje que ronda el 2%, que es lo que está internacionalmente descrito en diferentes ciudades del mundo, ¿no? Eso no es diferente, aunque hay consenso internacional entre diferentes sociedades científicas y médicas de que hay subdiagnóstico de la enfermedad celíaca. Hay diferentes factores que influirían en este subdiagnóstico. Uno, por ejemplo, es que mucha gente hoy en día eh, va a la consulta médica habiendo implementado ya por motus propio una dieta libre de gluten. Y eso implica que se complique mucho el diagnóstico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los marcadores que uno tiene que buscar empiezan a desaparecer. Si el intestino se recupera, también, digamos, es difícil que una biopsia dé positiva. Entonces, esa es una de las características. Después, eh, antes la celiaquía era considerada una enfermedad con ciertas características comunes, ¿no? Diarrea, dolor de panza. Bueno, hoy hay un montón de formas atípicas, o sea, hasta que están descritas, con síntomas, o aún hay un montón de gente que es asintomática, lo cual no quiere decir que no tenga daño intestinal. Entonces, digamos, hay consensos de que hay que buscar nuevos marcadores, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros, como para poder mejorar el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido nosotros no vimos porcentajes diferentes de incidencia de la celiaquía a la reportada, pero sí vimos porcentajes bastante elevados de personas con marcadores positivos, pero que no estaban diagnosticados con celiaquía. O sea que el tiempo dirá después si claro. serán celíacos o no, ¿sí? Pero bueno, eso fue una de las puntas que nos llevó a tratar de analizar un poco más en profundidad a estas personas, en el sentido de decir, bueno, vamos a tratar de hacer un seguimiento en el tiempo, tenemos que ver si estos marcadores son tan buenos o tienen en algún momento, no digo que fallen, pero de alguna manera
son demasiado sensibles o no son tan específicos. Bueno, hay una serie de cuestiones que analizamos. Y entre esas cosas que analizamos fue eh, si había el impacto de algo en el medio ambiente, ¿no? Eh, Sabemos que la condición de salud o enfermedad en cualquier persona y en cualquier patología depende de un montón de factores que tienen que de alguna manera interaccionar entre sí, desde el background genético que cada uno tiene. La celiaquía es una enfermedad con una fuerte impronta genética. Y obviamente las costumbres de vida, el estrés, cómo se alimenta una persona, dónde vive, bueno, etcétera. Hay un montón de cosas. Y nosotros quisimos analizar, analizamos el agua, y buscamos correlaciones, no encontramos ninguna en ese sentido. Y en los ides y vuelta que tuvimos con los evaluadores, vos sabés, viste que las publicaciones requieren una evaluación muy estricta por parte de pares internacionales, que a ellos también les llamaba la atención algunos de los resultados que teníamos. En esa discusión, nosotros propusimos como teoría de que quizás, digamos, en un área como eh, como la pampa húmeda nuestra, donde hay una producción agrícola ganadera tan importante, pero fundamentalmente agrícola, en donde hay producción de un montón de derivados hechos con harina, digamos, no estaremos en contacto más que en otras poblaciones con el antígeno, porque el antígeno, que es el gluten, bueno, es transportado por la harina, ¿no? Eh, a algunos evaluadores eso les gustó, otros no tanto, y medio que nos desafiaron, así, bueno, pero ustedes pueden demostrar que hay harina en el aire, y sí, y lo logramos demostrar. Creo que fue lo que se armó una bola importante Sí, 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 de sí. información, porque la verdad que nos han contactado de todos lados. Te digo la verdad, nos están contactando de todos lados. El trabajo es uno de los trabajos más leídos de la revista en este momento, el que publicamos nosotros, porque desafía un poco algún paradigma. Lo que no quiere decir, y esto por favor lo quiero aclarar, que la presencia de harina esté directamente relacionada con el desarrollo de la celiaquía. Esto queda un camino muy largo para demostrarlo, ¿no? Eh, Nosotros hoy tenemos todo un proyecto en desarrollo que está basado en censar diferentes puntos de la ciudad eh, para ver la presencia de harina y otras cosas, no solamente harina, ¿no? Pero se buscan un montón de cosas en el aire. Pero Sí, bueno, bueno, también convengamos que tenemos molinos harineros hoy ya en la zona urbana. exacto, sí, sí, sí. Bueno, hay molinos, hay un montón de casas, fábrica de pasta, Sí, la gente también, usa un montón de harina, ¿no? Entonces, también. digamos, las fuentes de donde puede haber harina en el ambiente pueden ser múltiples. Sí, Obviamente que algunas pesarán más que otras y eso tenemos que demostrarlo. Por eso tenemos, como te digo, diferentes puntos de toma de muestra en la ciudad y a su vez tenemos una estación meteorológica que está, de alguna manera, nos va a ir guiando, ¿sí? Qué es lo que pasa hora por hora. Digamos, ya llevamos más de un año de toma de muestra, hora por hora. Entonces, imagínate la cantidad de muestras que tenemos que analizar. O sea, estamos generando mucha más información de la que tenemos capacidad todavía de analizar. Calculo que en un año más o menos vamos a tener un panorama de lo que puede pasar en diferentes estaciones del año, lo que puede pasar ante las diferentes temperaturas, vientos, humedad, lluvias, bueno, etcétera, etcétera, y relacionar eso con la distribución y la concentración de esa harina, para poder armar modelos que tengan que ver con la situación ambiental y después el paso que sigue sería ver, decir, bueno, a ver, ¿cuánta es la harina que hay? ¿En qué zonas? ¿Esto claro. puede impactar en las personas o no? Porque en realidad no solamente el problema de la harina es la enfermedad celíaca, hay gente que es intolerante al gluten y hay algunos reportes internacionales, no muchos, pero yo no sé si no hay muchos porque no se nos han estudiado por qué, de personas con broncoespasmos o crisis asmáticas que han mejorado con dieta libre de gluten. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que hay que analizar sin alarmar, obviamente, porque, como de nuevo le digo, la enfermedad celíaca, como muchas otras patologías autoinmunes, tienen un fuerte, muy fuerte compromiso genético. eh, Alguien me podría decir, bueno, pero ¿cuánta harina puede haber en el aire? Si me como una factura voy a tener más gluten que la harina que va a estar en el ambiente. Sí, pero hay que ver la vía de entrada. Bueno, hay que analizar un montón de cosas. Yo creo que lo interesante de este trabajo es que cuando abrimos una puerta, que intentamos contestar una pregunta,
la respuesta que encontramos nos abrió un montón de puertas nuevas, lo cual es lo más interesante de la ciencia, ¿no? Eso hoy tenemos prácticamente 4 o 5 líneas de investigación relacionadas con la patología, que tienen que ver con la búsqueda de marcadores, con el análisis del aire, tiene que ver con la relación con otras patologías. Muchos celíacos desarrollan patologías autoinmunes como la diabetes, enfermedades tiroideas, o al revés, ¿no? O personas con enfermedad de tiroides después desarrollan celiaquía. Entonces, digamos, hay diferentes relaciones que todavía no están muy claras qué es lo que pasa. Hay mecanismos fisiopatológicos que no se conocen. Sí hay modelos, pero bueno, entonces en pos de eso estamos trabajando. Una, digamos, enfermedad que pueda aparecer en cualquier etapa de la vida, Mauricio. Sí, sí, sí. Históricamente era como más una enfermedad de niños, pero no, está apareciendo a cualquier edad, adultos mayores. A veces hay algunos fenómenos, por ejemplo, eh, yo conozco gente que ha estado sometida a algún tratamiento de radioterapia, ¿sí? Entonces eso a veces también termina desencadenando, como afecta al intestino, termina desencadenando también algún síndrome, y no digo que sea celíaco exactamente, pero bueno, alguna patología parecida. Eh, y parte de esta suposición que se da en un montón de congresos, lo hemos charlado con varios profesionales, de que hay un subdiagnóstico de la patología, es por la cantidad de gente que no tiene síntomas. Y te digo, nosotros nos pasó con un becario nuestro. Nosotros nos sacamos sangre entre nosotros muchas veces para hacer controles, como es, para los análisis que hacemos. Y en un caso nos pasó de uno de los becarios que había donado sangre, en que le empezó a dar todo positivo. Entonces pensamos que estábamos equivocados, que estábamos haciendo algo mal, pero bueno, lo repetimos 3 veces y le teníamos diciendo, anda al médico, digo, fíjate, Claro. hacete. Y bueno, sí, era celíaco, tenía el intestino borrado, no tenía vellosidades intestinales, o sea, tenía todas las características de un celíaco, pero sin síntomas. Y imagínate que esa gente que no tiene síntomas y no hay un diagnóstico casual, como fue este caso, puede desarrollar patologías peores, ¿no? Porque el Claro. estado inflamatorio intestinal existe, por más que no tenga síntomas, sigue existiendo. Sí, 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 sin saber quizás qué se lo provoca, ¿no? Al no Totalmente. tener, digamos, un diagnóstico, a esto me refiero. No, no, claro. O sea, esta O sea persona que amén comía de con las edades, gluten, Mauricio, se puede presentar también, o de hecho por lo que nos estás diciendo, amén de las edades puntualmente, se puede presentar, manifestar de diferentes maneras. exacto, sí, sí, por eso, exacto. Digamos, no es que hay 2 o 3 síntomas y bueno, y eso ya orienta un poco al médico. No, 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 no. Hay gente desde lo asintomático, como te estoy contando ahora, a las personas que tienen una sintomatología bien florida con todas las características descritas en los libros, ¿no? Pero hay otros que por ahí no tienen diarrea, no tienen tanto dolor de panza, pero tienen alguna otra sintomatología extraintestinal y termina siendo celiaquía. Y como te digo, hay gente que se la ha descubierto por problemas bronquiales. El sistema inmune de mucosas, me refiero a las mucosas intestinales, bronquiales, urogenitales, está conectado. Entonces, muchas veces lo que impacta en una mucosa termina impactando en otra, ¿sí? No sería muy loco pensar que podría haber algún tipo de consecuencia respiratoria en algún celíaco o viceversa. Pero bueno, eso también, digamos, todavía no hay muchos avances en esta área, pero sí es un área muy interesante para empezar a analizar. Pregunta. Y actualmente, sí, porque cómo estamos también en materia de recursos, cómo están ustedes en materia de recursos para poder avanzar, continuar con esta investigación. Mal, bastante mal. Eh, a ver, nosotros te lo voy a tratar de graficar. Cuando se te rompe un equipo, por ejemplo, de cultivo celular, que nosotros usamos mucho para las muestras humanas, ¿no? Que son equipos en los cuales trabajamos con condiciones de bioseguridad importantes para evitar no solamente contaminarnos nosotros, contaminar el medio ambiente y no contaminar tampoco las muestras. Eh,
un equipo de esos, un repuesto mínimo, y te digo porque nos pasó hace poquito, ¿no? Que no es nada del otro mundo, por ahí una rotura, el repuesto nomás está entre unos 1.500 y $2.000, que hay que importarlo. El técnico solamente para decirte cuál es el repuesto que hay que cambiar, que quizás te cobre $300, $400. Bueno, entre una cosa y otra, capaz que se te van $3.000 a arreglar un equipamiento. Eso nos lleva capaz que un año hasta conseguir el dinero, y eso implica un año donde no se pueden hacer experimentos, por lo menos con esos equipos. Eh, es muy complicado porque los subsidios, los pocos subsidios que hemos accedido, te están dando $200 por año, los subsidios argentinos, ¿no? Entonces, no se te puede romper nada. Pero los reactivos, los anticuerpos que nosotros usamos, cualquier anticuerpo, nosotros usamos paneles de anticuerpos muy grandes, o sea, un montón de anticuerpos. Cada uno está entre $300 $400. Entonces, digamos, es muy difícil trabajar con 200 300 $400 por año. Este diría casi imposible. Yo tengo un subsidio que me otorgaron hace 2 años de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, que son los subsidios más importantes que se dan en Argentina, en cuanto a monto me refiero. Pero en el momento que me lo aprobaron, sí, eran como $2.000, pero hasta que me dieron la primer cuota, se había devaluado un montón y eran 300. Claro. Eh, y me dieron la cuota del primer año, y ya hace más de un año que no me dieron ninguna cuota más. O sea, todavía no me dieron lo que supuestamente ganamos en un concurso. ¿Sí? Concursos que son muy arduos. Entonces, vos me preguntarás, ¿y cómo siguen haciendo? Bueno, nosotros tenemos muchas conexiones con otros grupos de investigación argentinos y extranjeros, y tratamos de- de pedir y colaborar. Entonces, yo no tengo este reactivo, pero lo tiene otro, y colaboramos, y los experimentos los hacemos de común acuerdo. Pero si esta situación sigue así, no sé cuánta rosca más le queda a la ciencia argentina, digamos. Los grupos, hasta los más poderosos en el sentido de tener subsidios internacionales o recibir un poco más de dinero que la media en Argentina, están tecleando en este momento. Se está complicando bastante desarrollar los trabajos y las líneas de investigación que tenemos. Sí, una lástima Más porque lo que es en salud este humana, ¿no? Es caso, muy caro. sí, sí, no, si ya, ya empezaste a hablar de dólares, sí, ni tenemos que hablar lo que significa en Argentina. Pero bueno, es una lástima que no se pueda avanzar teniendo en cuenta el impacto que puede tener en la población, fundamentalmente en la salud de la población, esta clase de investigaciones. Sí, 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 totalmente. Yo calculo que la parte ambiental, eso lo vamos a poder terminar, porque tenemos muchas cosas. Uno trata, conociendo nuestra historia y nuestros vaivenes, normalmente, eh, en los momentos en que tenemos algo de dinero, nunca guardamos, siempre gastamos rápidamente, acumulamos la mayor cantidad de material que necesitamos, ya sea material plástico, portaobjetos, tubos, reactivos, para los momentos como este, ¿no? Eh, yo creo que para lo que es el estudio ambiental, nosotros, con algunos proyectos que nos aprobaron en su momento también de la UBA, y de Luján, hemos logrado comprar varias cosas que nos van a permitir terminar. Pero el tema, la verdad que a mí me preocupa qué va a pasar de acá a un año, 2 años, porque eh, no, va a ser muy complicado, ¿no? No estamos pudiendo reponer nada de lo que gastamos. Se complica mucho la reparación de equipamientos, y los equipos, viste, nosotros los usamos mucho, Y sí, y los complejos y los simples, ¿no? Una pipeta, se te rompe una pipeta y tenés que pagar 50 100.000 pesos en un arreglo, y como te digo, ya, los montos que estamos recibiendo son irrisorios, son totalmente irrisorios, no alcanza, no alcanza, no alcanza. yo digo que acá hay dos cuestiones, no sé si coincidís conmigo, ¿sí? Em, hay en algunos aspectos donde no se puede avanzar por todo esto que nos estás contando, porque somos argentinos, pero hay en muchos aspectos que podemos avanzar porque somos argentinos. No, totalmente. A ver, yo creo que si no Porque fuéramos le buscamos la argentinos, vuelta y a veces no es por una cuestión de
solamente de trabajo, es por una cuestión de pasión, de profesión, de vocación, denominarlo como quieras. Es decir, bueno, de alguna manera yo tengo que continuar, tengo que seguir con esto. Y el poco recurso que hay, ahí se lo destina, para seguir. Sí, sí, totalmente. A ver, nosotros ponemos plata en nuestro bolsillo. Eh, y esto no es que yo lo hago como, no, esto lo hago yo y lo hacen casi todos los investigadores que conozco en este país. Ese es un punto. Entonces, muchas veces uno apuesta y dice, bueno, esto lo pago yo y cuando me sale el subsidio recupero la plata. Y bueno, y además un despelote y siempre salís perdiendo, porque aparte en Hasta un que país como llega. este, cuando vos gastaste 20, cuando lo recuperaste ya esos 20 no valen 20. Eh, ese es un punto. Y después te digo, nosotros hay mucha solidaridad en el ambiente, no, nos ayudamos mucho mutuamente, entonces el que tiene un anticuerpo se lo presta al otro, después mañana yo tendré el que necesiten los demás. Eh, y, y nos salvan también mucho las colaboraciones internacionales que tenemos. Claro. Entonces, eso, digamos, tenemos muy buenos contactos afuera, estamos muy bien valorados eh, y de alguna manera nos permite avanzar mediante donaciones, mediante compras que nos hacen investigadores extranjeros. Pero si no fuera por eso, sería muy, muy, muy difícil. Eh, el tema es que ahora también estamos empezando a tener yo no diría que es masiva en este momento, pero sí empiezan a irse, ¿no? Empiezan a irse. Y a irse en dos sentidos, digamos. Hay gente que se va al extranjero, gente muy formada que se va, y los más jóvenes que ahora empiezan a no estar tan interesados en la ciencia porque sienten que no tienen futuro. Claro. Sí, Entonces, se es componen las un dos cosas. problema tanto del ingreso a la carrera como de los que se van prematuramente, ¿no? Eh, y eso puede generar un hueco generacional complejo y que va a llevar muchísimo tiempo recuperar. Para hacerte la última consulta, y bueno, agradeciéndote por el tiempo, como siempre, por charlar con nosotros. Bueno, o sea, hoy, ¿sí? A junio 2025, la continuidad de esta investigación se centra, digamos, en, bueno, justamente detectar la presencia de estarina en el aire, los sectores donde puede haber mayor cantidad. Ahí, digamos, está puesto el énfasis. Es una de las líneas, no es la Una de las única. líneas. Bien. Vamos. Sí, sí, es una de las líneas. Tratar de hacer un mapeo y en Chivilcoy después la idea también es llevarlo a otras ciudades, ciudades de características parecidas y otras de características bien diferentes, como para ver qué es lo que sucede, si son fenómenos urbanos, si son eh, una cuestión regional. Bueno, hay un montón para analizar de todo esto. Pero bueno, eso es una de las líneas, porque después te digo, nosotros estamos buscando biomarcadores y nuevas moléculas que permitan conocer el estado fisiopatológico de la enfermedad celíaca. Y bueno, como te digo, gracias a estos contactos que tenemos, uno de mis becarios está viajando ahora en unos meses a Finlandia, de Finlandia se va a trabajar a la Universidad de McMaster en Canadá, y ahí esperamos obtener varios resultados que nos permitan seguir también, ¿no? Eh, Así que bueno, esto sigue, sigue, ¿no? Nosotros nunca frenamos. Algunas veces con más dificultades, otras veces con menos, pero seguimos adelante. Mauricio De Marci, muchas gracias como siempre por atendernos, muy amable. No, gracias a vos, Que Eduardo. sigas muy Muchas bien, gracias por el muchas gracias. contacto. Mauricio De Marci, Igualmente, charlando con hasta luego. nosotros aquí en la mañana del centro, investigador del CONICET y también ¿sí? de docente universitario, con esta investigación que arrancó hace unos cuantos años para comprobar qué porcentaje de nuestra población chivilcoyana tiene celiaquía, lo que se puede detectar, porque hay algunas personas que son asintomáticas y otras que quizás todavía no saben si que son celíacas. Como bueno, pasó ahí con un becario, como él lo estaba diciendo, ¿no? Y además también esta presencia de harina en el aire de Chivilcoy, que es otra de las líneas investigativas justamente de este proceso.